Yo les comentaba ayer de cuando la empresa tiene pocos empleados, yo sugiero un instrumento cualitativo, porque igual el cualitativo, a pesar de que a lo que se dirige es al sentir y pensar del trabajador, de todos modos te va a dar un resultado estadístico. Aquí en las empresas de 0 a 15, de 1 a 15 trabajadores, como la norma no nos marca una evaluación ni identificación, pudiera no aplicarla, pero lo que sí nos pide ahí es saber el entorno laboral. Entonces, el instrumento que les voy a mostrar no mide factores psicosociales, mide más bien lo del entorno laboral, y voy a comentarles cómo se debería de interpretar de manera muy general, y después les voy a mostrar el que viene en la norma, que ese es de la metodología cuantitativa, que nos va a dar números, nos va a dar niveles, y que ahí, bueno, yo la sugiero a empresas muy numerosas, donde lo que quieres es terminar de aplicar las encuestas para tener un panorama general. Entonces les voy a compartir este cuestionario. Yo lo saqué de LinkedIn, que es una red social que contiene algunos instrumentos muy útiles, que obviamente tienen una base teórica. Ahí viene el autor. ¿Ya están viendo el instrumento? Sí, o me siguen viendo a mí. Te seguimos viendo. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Este instrumento es un instrumento cualitativo para medir el clima y la cultura organizacional. El instrumento debe contener el objetivo. Aquí estamos hablando de cultura organizacional, entonces aquí lo que estamos persiguiendo es medir cómo está la cultura organizacional. ¿A qué me refiero con cultura organizacional? El sentido de pertenencia, la motivación, el compromiso, el estilo de liderazgo, y aquí el carácter es confidencial y anónimo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia ahí? Anónimo es cuando aplicamos un instrumento que no va a tener el nombre del trabajador, entonces no sabemos a quién se refiere, porque en realidad la medición aquí la vamos a hacer nada más a diagnóstico social, es decir, de manera general. Para los factores psicosociales, aquí no puede, en ese caso no pueden ser anónimos, porque lo que vamos a detectar también son los trabajadores que tienen una situación específica y que hay que canalizar. En ese caso, el carácter no sería anónimo, sino sería confidencial, porque a pesar de que tiene el nombre, legalmente no podemos exponer la información que nos están dando. Debe de contener unas instrucciones. Yo este instrumento, aunque se puede aplicar a manera de encuesta, de entregarles el documento y que lo llenen, yo lo hice, este es un instrumento aplicado, yo lo hice de manera de entrevista, a partir de la técnica de la entrevista, para yo darme cuenta a partir de la expresión corporal si la información que estaban plasmando era verídica. Entonces, bueno, en la escala que se está utilizando es la escala de Likert, que es una escala muy confiable. En la escala de Likert, en los instrumentos, si ustedes tanto lo saquen de la normativa o lo compren aparte, porque hay instrumentos que se pueden bajar de internet que son confiables, hay instrumentos que te los van a tener un costo, pero hay nada más que fijarse que venga en una escala impar, ya sea con opciones de 3 o opciones de 5, porque si son pares,
quiere decir que el instrumento no está bien elaborado, no nos va a salir la escala de medición de manera verídica. En la primera dice, ¿te sientes inspirado por la misión, propósito de la organización? En al hablar de la misión y el propósito, estamos hablando de un sentido de pertenencia. Ahí les voy a compartir un documento aparte, o si quieren irlo anotando. Cuando hablamos de misión, de propósito, de valores, de la organización en sí, de cómo lo percibes, hablamos de que estamos midiendo el sentido de pertenencia del trabajador, es decir, se siente identificado, y una persona con sentido de pertenencia difícilmente va a tener una actitud desleal con la empresa. Entonces, ¿para qué medimos el sentido de pertenencia que tenemos en nuestra organización? Pues es para saber qué tanto tengo que trabajar. ¿Cómo lo traduciría en la política? En la política sería trabajar la prevención de situaciones, aquí sería trabajar más con la inteligencia emocional, porque lo que estamos buscando es que se sientan motivados, que se sientan comprometidos con la empresa, que podemos ahí prevenir, en cuanto a riesgos, podemos prevenir a lo mejor el robo hormiga, el robo de equipos, el que se lleven información que sea únicamente de la empresa, que este tipo de cosas, pues decimos, pues no pasaban y de pronto nos sorprendió. Entonces, con este tipo de instrumentos lo vamos midiendo. Cuando vemos, por ejemplo, aquí hablamos de tu lugar es físicamente cómodo, el acceso a los recursos, equipos. Cuando hablamos de lugares físicos, cuando hablamos de equipos, cuando hablamos de capacitación, lo que estamos midiendo es el nivel de productividad. Si el empleado se siente a gusto con el lugar donde está físicamente, con el equipo que se le está proporcionando, y siente que se le está capacitando para desarrollar las habilidades de su puesto, su actitud va a ser mayormente productiva. Entonces, bueno, cada una de las preguntas va el instrumento, pero también va un cuadrito donde te va a decir, cuando hablas de valores, misión, visión, estás hablando de pertenencia. Cuando hablas de lugar de trabajo, de recursos, de ambiente, estás hablando de productividad. Cuando hablas, por ejemplo, ahí cómo te sientes con tu jefe inmediato, qué tan a gusto te sientes de ser, de compartir honestamente tus opiniones. Entonces, lo que estamos midiendo es el nivel de liderazgo, y así sucesivamente viene un cuadrito donde nos va a decir qué estamos midiendo, y entonces numéricamente nos va a salir una estadística donde podemos decir, bueno, de acuerdo a las encuestas que yo apliqué, pues hay un excelente liderazgo. Entonces mis capacitaciones o mis acciones de prevención, me puedo quedar relajado en la parte de liderazgo, pero tengo que trabajar en actividades de sentido de pertenencia. Se han vuelto muy de moda las actividades de team building o de equipos de alto rendimiento, y digo se han vuelto de moda porque de pronto me ha tocado que me dicen, pues es que las actividades de team building o de equipos es únicamente como para jugar, no tiene un impacto realmente en la empresa. Y mi respuesta es la siguiente: si tú diste una capacitación de team building o de equipos de alto rendimiento, pero tu problema no era ese, no era el sentido de pertenencia, sino era la comunicación, pues no es que no haya funcionado la capacitación, es que diste la medicina que no correspondía al tipo de problemática que estabas teniendo, ¿no? Si yo mido que el problema es la comunicación, pues la capacitación debe de ir dirigida a la comunicación y no a la capacitación que a lo mejor ahorita está de moda, ¿no? Y
Y el team building en muchas empresas, pues como llama un poquito la atención por el tipo de actividades, se tiende a comprar estas capacitaciones que no son malas ni son buenas, sino depende de la problemática que estés atendiendo. Entonces, el clima organizacional, este tipo de instrumentos, lo que nos va a medir es cómo estamos en factores psicosociales, es decir, si estamos en mal, debemos realizar acciones antes de que se vuelvan un riesgo psicosocial. Aquí todavía podemos apoyar o apostar por la capacitación, por la charla, por la mediación, por la conciliación con los trabajadores. Y ya cuando brinca a que hay un factor de riesgo psicosocial, pues ahí ya debemos hacer otro tipo de acciones como las que plantearon en su política. Vamos a abrir la norma, espero que aquí la tengo yo, creo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien o estoy yéndome por otro lado que ustedes quisieran abordar? ¿No hay dudas? Ok, si tienen ahí el link de la norma, si lo pueden abrir para que ustedes lo tengan ahí a la vista. Y nos vamos al apartado donde están los instrumentos. ¿Sí tienen el documento ahí que lo puedan abrir? Ok. Bien, estoy tratando también de abrir yo aquí de mi correo. Nos vamos a donde están los instrumentos, ya están ubicados ahí. Estos instrumentos son sugeridos para empresas que son más allá de 15 trabajadores. Vienen dos formatos, uno para 15, otro para mayor de 50 trabajadores. Son un instrumento cuantitativo y viene una tabla donde nos va a medir el nivel de riesgo. Yo que les sugiero, si lo van a aplicar, y ahí me voy a ventanear yo sola, yo les sugiero que no compren un instrumento. Lo estuve yo revisando, el que les sugiere la Secretaría está bastante adecuado si lo que queremos es que nos aparezcan los números. He revisado otros instrumentos que tienen un costo, que hay empresas que los venden. Y bueno, yo por la revisión que hice les digo que estos instrumentos no le piden nada a los otros, ¿eh? Entonces, aparece, bueno, voy a compartir mi pantalla para los que no lo tengan. Este instrumento, igual, las características, tiene la identificación de factores psicosociales. Los instrumentos cuantitativos no tienen que ser aplicados de manera directa, se aplica la hoja, se recoge la respuesta. Utiliza aquí la Secretaría la escala de Likert. Como ustedes ven, tiene la recomendación que yo les había dicho, que tenga 5 respuestas, 5 escalas. Y viene el cuadrito de el valor de las opciones de respuesta, se divide por dimensiones
y viene aquí los criterios de toma de decisiones. Aquí ya sería para las acciones. Supongo que aquí la duda, creo yo, va a ser en esta parte de esta tablita. No sé, díganme ustedes. ¿O no tienen dudas? Sí tenemos dudas al respecto. La estaba yo observando y dije, bueno, ¿esta es una fórmula o qué? Ok. ¿Qué sugieren esto? Y de verdad puede ser por correo electrónico sin ningún problema. No solo por el tiempo, sino cuando yo lo vi que lo mandó la Secretaría del Trabajo, este tipo de instrumento se utiliza en trabajo social como diagnóstico social. Y entonces, aunque están, o sea, las preguntas en sí que tiene la encuesta y la aplicación de la encuesta, en realidad no requieren más allá si lo que tienes claro es que es un factor psicosocial, que es un factor de riesgo y que es un riesgo psicosocial. Pero aquí la interpretación, viene siendo únicamente el vaciado. ¿Qué significa cada puntito, Este es un análisis estadístico donde yo voy a sacar por apartado, si se fijan aquí no aparecen todos los factores de riesgo psicosocial, es únicamente los que miden la violencia, los que miden el estrés y los que miden cómo está el entorno laboral. Si nosotros aquí tenemos una situación de adicciones, una situación de mala comunicación, no va a salir en el instrumento porque no está ahí. Entonces, ¿qué sugiero yo? Si ustedes así lo quisieran, o trato ahorita de explicarlo de manera general, cómo hacer la interpretación, pero aquí tendríamos que hacer un ejercicio ficticio de llenado para yo explicarles, porque efectivamente son fórmulas matemáticas lo que haces allí, para sacar si estamos en el nivel nulo, en el bajo, en el medio, en el alto o muy alto. Aquí efectivamente, como comentó ayer Daniel, lo más práctico es que alguien les haga el instrumento, no la aplicación del instrumento, sino la interpretación. Si no, yo les diría, aplíquenlo no es necesario llegar a estos puntos, nada más es cuantificarlo estadísticamente, sacar la cantidad y a partir de la cantidad, con una bibliografía, darle la interpretación. ¿A qué me refiero? La pregunta que viene aquí, por ejemplo, mi trabajo exige hacer mucho esfuerzo físico. Supongamos que todos ponen que siempre, pues aquí estamos hablando nada más de analizar el tipo de puesto al que se está refiriendo. ¿Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo? ¿Sí me preocupa, no me preocupa? Supongamos que de 70 empleados, 50 ponen que siempre me preocupa, entonces no estamos hablando de un espacio que tenga realmente un riesgo. Es decir, si de 50 3 me dicen, pues tengo miedo de sufrir un accidente de trabajo, pues quizá esos 3 que me pusieron su nombre y que me pusieron su puesto están en el almacén, y en el almacén lo único que tengo que modificar es la distribución de la maquinaria, del producto. Pero si estamos hablando que de 50 trabajadores, 40 me dicen que se preocupan por sufrir un accidente, entonces no estamos hablando de una situación de verdaderos riesgos de accidente, estamos hablando de una situación de estrés que les ha generado una percepción distorsionada. Entonces, efectivamente, la interpretación del instrumento va unida a las teorías. Aquí, ¿qué les sugiero yo?
efectivamente que sea su personal de recursos humanos o un consultor externo el que les haga, a lo mejor no la aplicación ni las acciones de prevención, pero sí la interpretación del documento. O, bueno, la interpretación del documento es todo un curso. Sí se puede, efectivamente, pero es desde ver lo que es un método cualitativo, qué características tiene, cómo se hace el análisis, interpretación, qué fórmulas matemáticas utilizar. Entonces, yo les ofrezco asesoría personal por correo sin ningún problema, pero a manera de sugerencia, ¿creen ustedes la política? Porque la política